sociología de la religión. Antes de iniciar, solo hacer una puntualización que quizás sea importante para los fines de lo que vamos a tratar acá ahora. Siempre yo me he ligado mucho, aunque no soy del área de filosofía, he estado vinculado a esta área y tengo algunos amigos, algunos que son cristianos y otros que son ateos. Y generalmente veo la posición a veces del filósofo ateo con respecto a la religión en una total, digamos, descarte de la religión como creencia. Yo supongo que más allá de las creencias tendrán otras posiciones no tan descartables. Con respecto a lo que decía la pregunta de que se actuó bien, y me perdonan porque me llamó mucho la atención esa pregunta, Abraham con lo que hizo respecto a su hijo. Recuerden, desde el punto de vista, como presentaba el compañero y amigo Flete, yo vengo del área de idiomas y de filosofía, aunque también estoy en sociología, del punto de vista de las reglas, de las leyes, de las normas en general. Es según el conglomerado se haya dado unas reglas previamente y haya decidido ajustarse a ellas. Porque si lo que lo está rigiendo son las reglas religiosas y todos estuvieron de acuerdo en ellas, pues que alguien actúe conforme a ellas no lo cataloga como injusto. Debe ser lo justo si todos están de acuerdo en esas reglas, sean de normas religiosas, de normas, digamos, del ámbito positivo. Solamente esa acotación. Desde el punto de vista de la sociología, como se llama sociología de la religión, lo primero que debemos ver es algunos aspectos quizás generales de la sociología, y antes que todo empezar con una definición, porque como todos sabemos, los conceptos son los que guían a la persona mínimamente, digamos, académica, como dice el vulgo, con escuela, y es bueno empezar por ahí para que nos guiemos. Dice Roberto Cipriani en el Manual de Sociología de la Religión que la sociología de la religión consiste en analizar la fenomenología religiosa con el auxilio de instrumentos teóricos y empíricos que son típicos de la sociología. Desde ese punto de vista es importante iniciar con los aportes del sociólogo Robert Merton sobre las funciones latentes y las funciones manifiestas en la sociedad, en las instituciones. Cuando hablamos de instituciones no se refiere solamente a algo de estructura física con reglas, sino también la institución de la religión más allá de un templo, de una iglesia. Por ejemplo, podemos entender la religión, y debo decir de entrada también que esto no es una ponencia sobre religión, sino sobre la sociología de la religión. Pero es importante, como la sociología estudia, la sociología de la religión va a estudiar su objeto de estudio, es la religión en cuanto a creencias, pero en el sentido de cómo impacta a la sociedad. Tiene algunos vínculos también con la antropología de la religión en cuanto a función social. Debemos saber que no se va a circunscribir a la religión del punto de vista teológico, que es sobre la revelación divina, sobre la redención, sobre el más allá, ni tampoco se va a tratar del punto de vista filosófico, que como llegué un poquito tarde, ya había iniciado el maestro Chalas, pero trata un poco más de cuestiones metafísicas, de valores, o sea, cuestiones axiológicas,
desde el punto de vista de la filosofía de la religión. O sea, para decantar un poco lo que es la sociología de la religión y no confundirlo con antropología de la religión ni con filosofía de la religión. La filosofía de la religión se concentra un poco más en los aspectos axiológicos, existenciales y de, digamos, en general metafísicos. La antropología va un poco más, la antropología de la religión, hacia cuestiones de prácticas, rituales, ritos y rituales. También tiene un poquito de, digamos, una parte de su objeto, como estudia su objeto de estudio, la religión lo estudia un poco de la función social, que también la sociología de la religión abarca un poco la función social de la religión. Pero tenemos que decir que muchos sociólogos han aportado a la antropología y muchos antropólogos han aportado, o sea, muchos sociólogos a la antropología y muchos antropólogos a la sociología. Por ejemplo, aunque el título de la ponencia dice Sociología de la Religión, pero en el fondo la especificidad del tema es precisamente los aportes en el área que han hecho los sociólogos en esta área. Debo presentarles este libro, que es uno de los primeros libros del área, de la materia. Bueno, no quizá el primero, aunque sí el escritor, el autor, Emile Durkheim, fue el primero que inició, aunque el libro se publicó en 1912. Realmente el primer libro de la materia es, el primer aporte escrito es el de Max Weber en 1905, con la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Eso para mostrarle que, aunque es este autor más un sociólogo, pero también hizo trabajos antropológicos, y sus definiciones de la religión, Emile Durkheim, trascienden a su ámbito y son también analizadas desde el punto de vista de la psicología. Como veremos, hay autores de la psicología de la religión. Entonces, para abordar nuestro objeto de estudio, primero tenemos que definir bien qué es religión desde estos diferentes ámbitos, por lo menos las líneas generales de diferentes ámbitos. Como ya expliqué lo de la filosofía, sería importante dar algunas líneas sobre cómo lo entiende la antropología y cómo lo entiende la psicología de la religión. Por ejemplo, ya dijimos que la filosofía abarca los sistemas de valores, las cuestiones existenciales, las creencias metafísicas, y la psicología también lo aborda desde el punto de vista del sistema de creencias, un sistema organizado de creencias y prácticas relacionado con lo sagrado. Proporciona un marco psicológico para la comprensión del significado de la vida. Ustedes ven que las funciones manifiestas y las funciones latentes están ahí. Sí, están en el sentido en que iniciamos, que dijimos que no es como la teología, que lo ve solamente como un asunto, la religión la ve como un asunto de la redención, la salvación y eso. La psicología lo ve desde ese punto de vista y lo ve también como un progreso psicológico, o sea, para la religión utilizada para el progreso y el desarrollo del individuo. O sea, que la religión tiene su importancia en esos ámbitos también. Vamos entonces a ver por qué es importante estudiar la religión en términos generales. Nos da la comprensión de la identidad y la cultura. Nos permite entender el impacto en la estructura social. Porque como veremos, la religión tiene que ver mucho también con los elementos de poder en la sociedad y con la influencia social.
O sea que desde ese punto de vista la sociología tiene mucho que decir y ha dicho mucho. Otro elemento por el cual se estudia la religión es el cambio social y los conflictos. Ustedes saben que las religiones y los grupos religiosos son grupos también de presión, como lo pueden ser cualquier otro grupo de presión. Es decir, ahora mismo cuando vemos muchos temas de la sociedad, vemos por ejemplo, si vamos a hablar de la educación, si vamos a hablar del aborto y hay que aprobar una ley, ahí están los grupos religiosos incidiendo. Por tanto, la religión es importante estudiarla desde ese punto de vista también del cambio y los conflictos sociales. Las interacciones globales y diversidad. Como bien decía Charlas desde el punto de vista filosófico, en la pregunta que le hicieron sobre el diálogo, precisamente también cuando se estudia la religión de diferentes ámbitos, y incluyendo el sociológico, hay que estudiar esas vinculaciones que se dan entre una sociedad y otra a través de la religión. El desarrollo personal y la educación. Otro elemento por el cual se estudia la religión. Por ejemplo, ustedes ven los conflictos que se dan, que si hay que leer la Biblia, que si está permitido leer la Biblia o no en una escuela, porque no solamente el Estado tiene unos fines, sino una filosofía. Cada Estado tiene una forma, digamos, de ser que incluye unos fines. Asimismo, las escuelas tienen, sin apartarse mucho del fin del Estado, deben de tener su propia filosofía. Algunas son cristianas, otras no lo son. Entonces llegan los conflictos cuando en una escuela, por ejemplo, confluyen estudiantes de diferentes creencias y chocan las ideas y las creencias religiosas. Entonces, desde ese punto de vista también, en cuanto al tema del desarrollo personal y la educación, hay que estudiar. O sea, es un punto más, un área más donde la sociología de la religión tiene mucho que aportar. Eso en cuanto a la religión. Ahora, yendo más específicamente, no solo a la religión, sino al estudio de la sociología de la religión. ¿Por qué es importante estudiar la sociología de la religión? Bueno, ya le avanzaba el asunto de la influencia social. La religión y los grupos religiosos tienen una gran influencia. Imagínense ustedes cómo son a veces en ciertas sociedades, por ejemplo, los sacerdotes u otros grupos religiosos, de incidir en una votación nacional o en la caída de un dictador o algo así, si se lo propusieran. O sea, que hay un gran impacto, una influencia social, y por eso, desde ese punto de vista de la estructura social, la sociología de la religión hace sus aportes. El impacto en la identidad. ¿Por qué es importante? La religión a menudo juega un papel crucial en la formación de la identidad personal y colectiva, y su estudio ayuda a comprender cómo las personas se identifican y se relacionan con su entorno. También el tema de la relación de esta con otros fenómenos sociales. La sociología de la religión se interrelaciona con otros campos como la política, la economía, la educación. Bueno, ustedes dirán, ¿y cómo se relaciona con la economía? Imagínense ustedes que las creencias llevan a que un grupo determinado no consuma un producto, por ejemplo. De hecho, se dice que una de las lógicas de la globalización en hacer que se desaparezcan las ideologías y las creencias religiosas es precisamente para tumbar, quitar todos los muros que contengan al consumismo. ¿Entienden? Entonces, imagínense ustedes la importancia que tiene estudiar sociología de la religión desde ese punto de vista. También en la investigación sobre conflictos y cooperación, proporciona herramientas para analizar cómo la religión puede ser tanto una fuente de conflicto como de cooperación entre diferentes grupos sociales. Es decir, ustedes saben, por ejemplo, que los grupos religiosos tienen, digamos, dinámicas de apoyo, de comunicación y otra serie de estrategias que ante un problema
pueden ayudar, cooperar a que se resuelva. Mutatis mutandis, es decir, salvando las diferencias, es como, vamos a decir que hay cosas que ustedes dirán, pero el Estado tiene que tener todas las herramientas por sí mismo de resolver los problemas. Imagínense ustedes un ejemplito que les voy a poner. En Estados Unidos, por ejemplo, hasta la mafia tenía su rol. Por ejemplo, había un criminal, un psicópata que no lo podían encontrar, tipo inteligente, la mayoría de ellos lo son. ¿Y qué hicieron ellos? Acudieron a la mafia para que con su propia estrategia lograran encontrar, y de hecho lo encontraron enseguida, porque cada grupo social tiene una forma de comunicarse y de actuar. Entonces, aunque ustedes vean hasta las cosas negativas tienen sus cosas positivas. Entonces, así mismo, desde el punto de vista de la religión, vuelvo a decirle, y voy a estar repitiéndolo en todo el camino, lo de las funciones latentes y las funciones manifiestas. Todo el mundo siempre cree que el que va a la religión solamente acude por el asunto de la salvación, la redención, cambiar su forma negativa de ser, pero así como la UAS no solamente es enseñanza, o sea, docencia, extensión e investigación, aquí también se vienen las funciones no manifiestas, las latentes. Aquí se vienen también y se hace política. Aquí hay gente que viene a vender ropa interior en un baúl de un carro. O sea, son funciones que no están ahí, pero la gente puede ir a investigarla, de cómo se convierte una institución que está hecha para una cosa, entonces la sociología estudia eso que está por debajo también, que se da en la sociedad. En el caso de la religión, por ejemplo, cómo sirve de apoyo a las personas que tienen un problema, claro, sin pretender sustituir a los psicólogos en su rol científico, ¿verdad? Pero esas son funciones latentes que están ahí, y hay que estudiar desde el punto de vista de la sociología de la religión. También un poquito, no del mismo ámbito que la filosofía en cuanto a lo axiológico, pero sí trata también una reflexión sobre los valores y la ética. Facilita la discusión, o sea, la sociología de la religión facilita la discusión sobre los valores éticos y morales que surgen de las tradiciones religiosas y su relevancia en la vida contemporánea. De hecho, hay sociólogos como el Zygmunt Bauman, que han escrito, por ejemplo, sobre la ética postmoderna, y hay otros, varios autores sobre ese tema que podemos acceder. En resumen, la importancia del estudio de la sociología de la religión reside en que contribuye a una mejor comprensión de la complejidad de las sociedades humanas. Vamos a ver, objetivo. ¿Qué objetivo tiene? Porque debo decirle a ustedes que esta asignatura, esta área del conocimiento dentro del programa académico de sociología no forma parte de las asignaturas que están ahí, porque se supone que unos estudios de grado se ponen aquellas asignaturas que sirven de herramientas para avanzar por sí mismo una vez que uno se gradúa, y también aquellas que sirven directamente. No quiero decir que esta no lo sea, pero sirven más de manera predominante para un campo laboral inmediato. Entonces, generalmente en la disciplina científica que se llama el currículum, se decide poner eso, y esta no está porque quizás se vea como algo de un trabajo secundario, no inmediato. Por tanto, cualquier persona, cualquier sociólogo o estudioso de la sociología lo hace desde fuera del ámbito puramente académico. Vamos a ver los objetivos. Hablamos de la influencia social.
La sociología de la religión tiene varios objetivos principales que buscan entender la relación entre religión y sociedad. Religión y sociedad. La influencia social es una de ellas. Dijimos entonces que analiza las creencias prácticas, las religiosas que afectan la estructura social, las interacciones y la dinámica de grupo. En ese sentido, en cuanto a la influencia social, tenemos temas como la integración social, normas y valores, identidad colectiva, cambio social y dinámicas de poder. En este ámbito podemos decir que hay varios autores de ese punto de vista de la influencia social, la sociología de la religión. En el campo de la influencia social hay varios autores que han hecho aportes, entre ellos precisamente Durkheim, Max Weber, Peter Berger, que son de los clásicos que podemos analizar. Ronnie Stark. Los libros más, digamos, destacados son precisamente este mismo que se llama Las formas elementales de la vida religiosa, el de Max Weber que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, el de Peter Berger, que aunque él aborda un poco más general, de forma más general dentro de la sociología, su enfoque es más general, pero trata la religión dentro de él y por tanto es uno de los clásicos en el tema, que se llama La construcción social de la realidad, el libro más destacado. Él tiene otros libros más puntualmente dentro de la religión que veremos. Ronnie Stark, que también tiene un libro que se llama La evolución de la religión. Analiza cómo la religión afecta a la sociedad y la conducta individual. Y así hay varios autores del área. Ese es el primer tema, la influencia social. También tenemos la diversidad religiosa. La sociología de la religión estudia la diversidad religiosa de diferentes puntos de vista. El estudio de la pluralidad religiosa, es decir, o sea, como decía Chalas, existe los musulmanes, los budistas, quienes tienen Dios, quienes no tienen. Por ejemplo, el budismo no sigue a un Dios, sino a un Estado. Y así esa diversidad es estudiada también desde el punto de vista sociológico. El impacto cultural, la globalización y religión, porque también un tema que se estudia dentro de la sociología de la religión es la secularización. Es decir, cómo se ha escrito de que en la medida que avanzábamos en nuestra civilización, entre comillas, lo de civilización, iba desapareciendo la religión. Estoy a punto de concluir. Y se estudió, por ejemplo, hay un libro muy interesante que se llama La religión invisible, porque estudió que si bien es cierto que han desaparecido la influencia que ha tenido en el campo público la religión, sí no es menos cierto que permanecen elementos religiosos que se desarrollan más allá de la parte institucionalizada de la religión. Y entonces quiere decir que esa secularización que se estudió en los años 60, de que ya la religión iba como a ir desapareciendo, eso no desaparece, porque desde el principio de la humanidad y la antropología ha hecho también aportes significativos al respecto. La gente tiene algo, parecería, no puedo afirmarlo científicamente, pero parecería que hay algo dentro del ser humano que lo hace, en la mayoría de los casos, no vamos a decir que sea todo el mundo así, pero en la mayoría de los casos lo hace tener esa inclinación hacia una creencia, sea en un Dios de esa manera como lo creemos los cristianos, o sea con otro tipo de creencia. De hecho, en la globalización se ha estudiado que la gente está buscando de otras formas de espiritualidad, pero al fin y al cabo, sea a través de dioses o en otra dimensión, parecería que hay una necesidad del ser humano de buscar algo más allá de él. El campo de la sociología de la religión es tan amplio como lo es la sociología misma. Media hora no es suficiente para poder
aportar, o sea, señalar todos los aportes de los sociólogos en esta área. Yo espero que la próxima vez no sea media hora y sea un poquito más extenso para que podamos abundar más, especialmente en algo que no me va a dar tiempo a hacer, que es hablar sobre los aportes mismos como unos 5 libros fundamentales que marcaron la disciplina, es decir, de cómo siguieron estudiándose esos fenómenos a partir de esos aportes. Ya le hablé de 2 de ellos, de 3 de ellos, y quizás 4 porque hablé de la religión invisible. Nada, espero que en otro momento poder seguir abordando. De hecho, en mi página de Facebook estaré publicando algunas cosas sobre el tema, y a los que estén interesados se comunican con el maestro Eulogio, que tengo una lista de esos primeros 5 libros y de los 100 libros más destacados del área, por si a alguien le interesa profundizar sobre el tema. Muchas gracias y buenas tardes. Bien, damos las gracias al maestro Antonio Rodríguez Pilier. Y como es natural, las preguntas afloran. La primera la tiene el señor Juan Tarrazo, que sostiene: Edwin afirmaba ayer que no existe conflicto entre filosofía y religión. Sin embargo, ¿no podría decirse que la religión en algunos casos genera conflictos y problemas con ciertas personas o grupos, especialmente en la educación y en otras religiones? Bueno, en primer orden, esto es sociología de la religión, no filosofía de la religión. Empezó diciendo filosofía, ¿verdad? Pero puedo hacer algún aporte humildemente. No solamente la religión, cualquier tipo de creencia crea conflicto. Lo importante no es que se creen los conflictos, sino que haya formas, mecanismos para resolverlo y tener la mejor convivencia, feliz convivencia social. Es decir, siempre habrá conflictos por religión, por política o por lo que sea. En las escuelas y en cualquier otro ámbito de la sociedad. Bien, tenemos acá otra pregunta y es la siguiente: ¿las religiones surgen del temor de los hombres primitivos? ¿Son un invento de los poderosos para controlar mejor a los pobres? ¿O aportan algo positivo a las personas y a las sociedades? Debo empezar diciendo lo que siempre recuerdo del difunto reverendo padre Euribides Concepción Reynoso, que decía en la misa: no importa por la razón que alguien entre aquí. Es decir, puede entrar buscando una chica, buscando engañar a alguien. Lo importante es lo que nosotros podemos hacer. Yo, desde mi punto de vista, yo soy creyente, creo profundamente en Dios, soy católico, creo que no importa, en la vida hay de todo. Todo eso es posible. Hay gente que utiliza la religión para una cosa y otros la utilizan para otro. Hay gente que la utiliza para el oscurantismo, hay otros que la utilizan para hacer despertar a la gente, no intelectualmente, sino también espiritualmente, porque si nos vamos a creer que solo somos mente y razón, estamos perdidos. También somos espíritu, o sea, tenemos algo dentro que hasta la misma psicología, que hay un psicólogo que puede quizás hablar mejor que yo, no quizás, sin el quizás, hablar mejor que yo de esa dimensión. El ser humano necesita algo dentro que está más allá de las puras cuestiones de razón. Bien, Tarrazo devuelve la pregunta. Lama, ese Tarrazo Lama. Tarrazo, Juan Tarrazo, dice Juan Tarrazo, no sé si el segundo será Lama, pero él dice, desde una perspectiva sociológica, aclarando. ¿Cuál? Sociológica, desde una perspectiva sociológica, podría decirse que la religión, en algunos casos, genera conflictos sociales, especialmente mediante imposiciones, tanto en el ámbito de la educación como con su relación con otras religiones.
más allá de cualquier motivación sobre la pregunta, de hecho, decía yo que la sociología de la religión estudia, una de las áreas que estudia es el conflicto social. Podemos ver que la sociología en general, digamos que la sociología de la religión utiliza la metodología de la sociología en general para esa área del conocimiento. Y por tanto, en la sociología debemos saber que hay diferentes campos de abordaje. Por ejemplo, está la sociología marxista, el funcionalismo, pues la marxista y el conflicto social. Sí, estudia de la perspectiva del conflicto social. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando en cualquier disciplina, sea sociológica, la sociología o cualquier otra, nosotros nos casamos con una sola forma de ver la cosa, estamos siendo quizás sesgando el estudio, porque resulta que hay metodología que son convenientes, o sea, arrojan más luz en un campo, pero hay otras que arrojan más en otro. Es decir, en la sociología está eso, el marxismo, o sea, la sociología marxista, la funcionalista, estructuralista, está el interaccionismo simbólico, que analiza también cómo la gente, los significados que le da cada quien a las cosas. Precisamente, si usted entiende, de acuerdo a su concepción, sus conceptos y lo que usted haya por ahí aprendido, entiende, por ejemplo, la religión de una manera y el otro la entiende de otro, eso es lo primero que hay que ponerse de acuerdo, porque posiblemente mucha gente entra en conflicto ni siquiera porque estén realmente en el fondo en desacuerdo, sino porque están analizando con instrumentos inadecuados. Bien, damos las gracias al maestro Pilier, Antonio Rodríguez Pilier, un fuerte aplauso, el aplauso de Pilier, la foto, maestro Eulogio.